¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a todos los que ya se están conectando para nuestro estudio del libro de Hechos. Ya vamos a la lección número 6, ya vamos a la mitad de este estudio. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. A mí me encanta la historia de la iglesia, me encanta este libro de Hechos porque es un libro muy actual, no es un libro solamente de historia de algo que pasó hace 2000 años, porque realmente todos estos eventos y todos estos principios se siguen dando dentro de nuestras iglesias en este tiempo presente, ¿verdad? Las actitudes de muchos de estos primeros cristianos las vemos reflejadas en nuestras conductas, las circunstancias que algunos de ellos tuvieron que enfrentar, también las vemos reflejadas en este tiempo. Y el milagro más grande del Señor haciendo la redención, la salvación de mucha gente, pues por supuesto que también lo seguimos viendo todos los días. Así es que, pues vamos a hablar ahora de un milagro sorprendente, de un milagro grande en el libro de los Hechos, en la historia en la historia de la iglesia, de la naciente iglesia, y fue algo que realmente dejó impactados a todos los cristianos de aquel tiempo cuando vieron lo que sucedió con la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso. De eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro capítulo número 6, en el estudio número 6 de Hechos. Vamos a orar, si les parece, y empezamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, Señor, por cada familia ya que está conectada, representada, Señor, para este estudio, puesto, Señor, para aprender un poquito más de tu palabra, recordar, Señor, todos estos principios y recordar la base sobre la cual la iglesia se ha ido formando a lo largo de los siglos. Muchas gracias, Señor, por la vida de todos estos hombres y mujeres que sin duda nos han dejado un ejemplo y un estándar muy alto para nosotros podamos continuar con la misión de ir por todo el mundo y predicar tu palabra a toda criatura. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada hogar, por cada familia, y bendice, Señor, este estudio bíblico. Gracias, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a continuar entonces, hermanos, con esta historia. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo el evangelio empezó a caminar por las regiones de Judea y de Samaria, ¿verdad? Vimos cómo Felipe fue enviado por el Señor. Este hombre que no era de los apóstoles, era uno de los primeros diáconos que fueron nombrados y que el Espíritu Santo lo tomó. Y el Espíritu Santo decidió que este hombre fuera el evangelista para aquellas regiones de Samaria, donde esa gente necesitaba también conocer del Señor Jesús. Como les decía yo, eran judíos también, pero eran judíos separados, ¿verdad? Ellos habían quedado fuera de Judá y se les consideraba judíos, pero como de segunda clase, de un nivel más bajo que los demás. Entonces había desprecio por esta gente. Pero Jesús enseñó que para todo el mundo la salvación que él había venido a traer era por igual. Así es que cuando él da la orden, a los discípulos les dice, vayan por Jerusalén, vayan por Judea, pero también vayan a Samaria y después vayan hasta lo último de la tierra, es decir, todos los rincones de la tierra tenían que ser llenos del evangelio, de la palabra de Dios. Felipe cumplió esta función de ir a Samaria y después, por supuesto, llegaron Pedro y Juan, avalaron lo que estaba sucediendo ahí, impusieron las manos, el Espíritu Santo llegó y visitó también toda esa región y el evangelio empezó a crecer. Pero también vimos la historia de este joven llamado Esteban, que siendo también de los diáconos junto con Felipe, él fue el primer mártir del evangelio, el primer hombre que fue muerto, asesinado a causa de predicar el evangelio. Y vimos cómo decía el relato de Hechos que el joven Saulo consentía en su muerte. Cuando trajeron la ropa de Esteban y la pusieron a los pies de Saulo, en un acto como diciendo, acá está la misión, cumplimos con tus órdenes, aquí está la ropa del que acaba de morir. Así es que este joven Saulo, este joven llamado Saulo, era un líder de la sinagoga.
Era un hombre que, celoso de la ley, celoso de las tradiciones, celoso de guardar todos los mandamientos que Dios había hablado por medio de Moisés. Y él pensaba que haciendo esto estaba defendiendo la causa del Señor. Ahora, viene aquí la pregunta, como les digo, este libro de Hechos es tan actual para nosotros porque pues son los mismos principios. ¿Alguno de ustedes, hermanos, alguno de ustedes ha sufrido algún tipo de persecución por causa del Señor Jesucristo cuando le aceptaron ya como su Señor y su Salvador? La mayoría de nosotros como cristianos en este tiempo, la verdad es que hemos sufrido poco, ¿verdad? En algunos casos porque pues nadie sabe que confiamos en Él. Muchas veces el cristiano de este tiempo anda incógnito en medio del medio donde se desenvuelve y pues casi nadie sabe de Él. En otros, cuando se da a conocer, cuando los cristianos se dan a conocer en su área de trabajo, en sus familias, en donde quiera que estén, que son cristianos, lo más que hemos sufrido es burla o aislamiento social por causa de nuestro distinto estilo de vida. Ahora, eso no quiere decir que ya no exista persecución física en este tiempo. Por supuesto que la hay. Muchos países siguen persiguiendo hasta la muerte, hasta la cárcel, hasta la separación de familias a los que confían en Jesucristo, a los que declaran abiertamente su fe en Cristo. China es uno de esos países. Varios países de África también sufren por esa situación. Países de Europa del Este también sufren mucha persecución. Y en Latinoamérica, por supuesto, en muchas regiones sigue habiendo persecución de los cristianos y sigue habiendo desalojo y los siguen arrojando de sus comunidades, los siguen menospreciando y en muchos casos han llegado inclusive hasta la muerte. Sigue habiendo, esto es real, hermanos. Estamos en el siglo XXI, año 2022. Esto sigue sucediendo. La persecución hacia la iglesia es real. Pero la mayoría de nosotros, en países occidentales, en países donde relativamente o en regiones donde relativamente podemos profesar nuestra fe con libertad, realmente la persecución llega a burlas, aislamiento, ¿verdad? La familia te desconoce, ya no quieren saber nada de ti, te dicen que acabas de morir para la familia porque cambiaste de religión. En el trabajo se burlan porque ya no participas de todas las cosas que antes participabas. Ahora quieres vivir una vida que agrade al Señor, una vida diferente, una vida de paz, una vida de bendición. Y eso causa burlas, eso causa un tipo de persecución hacia los cristianos. Ahora, cuando este tipo de burlas, cuando este tipo de aislamiento o de persecución como la podemos catalogar nosotros, sucede, ¿qué es lo que causa en nosotros? ¿Cómo responderíamos nosotros si el Señor nos convenciera de que debemos hablar directamente con esas personas acerca de Él? Ese compañero de trabajo que molesta todo el tiempo. Ay, mira, ahí va el cristianito. Ay, ya llegó el hermanito. Hola, ¿cómo estás? Aleluya, gloria a Dios. Y que constantemente están molestando. O aquel familiar que dice, mira, te iba a invitar a nuestra fiesta, pero como yo sé que tú ya no tomas, ni bailas, ni te gusta todo esto, pues mejor ya ni vengas, no te vamos a invitar, te excluimos de la lista. ¿Cómo nos sentiríamos si el Señor nos dijera que fuéramos a predicarle a esas personas, que habláramos directamente a ellos, que los enfrentáramos, no para defendernos, no para pedirles que ya no se burlen de nosotros, sino para comunicarles el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Nos animaríamos a hacer esto? ¿Y qué resultado esperaríamos si nosotros lo tuviéramos que hacer? Normalmente la reacción humana natural de todos es de pesimismo, pensando que esta gente no tiene interés en el Evangelio. Esa fue la actitud que manifestó la iglesia primitiva cuando se enteraron de que Saulo de Tarso se había convertido. Dijeron, esta persona no creo, esta persona no le interesa el Evangelio, esta persona le interesa defender solamente lo que él cree. Aunque la persecución y los padecimientos resultaron en la extensión del Evangelio a nuevos pueblos y en extraordinario crecimiento, la aflicción que soportaban los creyentes, hermanos, era muy real y era difícil de aguantar.
A nadie le gusta sufrir. Todos estos nuevos cristianos no eran la excepción a esta regla. Ellos estaban sufriendo y por supuesto que no era agradable sufrir. La persona más empecinada en perseguir al nuevo pueblo era este hombre llamado Saulo, un fanático dedicado y entusiasta del judaísmo, apegado a las enseñanzas de los fariseos, que se había entregado en cuerpo y alma a atacar y eliminar a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, nadie se atrevía a soñar con la posibilidad de que este hombre realmente se convirtiera al Señor. Más bien, evitaban hablar con él, toparse con él. Aun cuando se publicó la historia de su encuentro con Dios, pensaban que era otro de sus trucos para engañarles y para castigarles todavía más. ¿Cómo fue este cambio? ¿Qué fue lo que sucedió en este cambio de vida que tuvo este hombre llamado Saulo de Tarso? De eso vamos a hablar en este capítulo 9 del libro de Hechos. Si quieren acompañarme, por favor, hermanos, abran sus Biblias en Hechos capítulo 9 y vamos a empezar a ver lo que empezó a suceder en este hermoso capítulo. Es un capítulo muy bonito que nos habla acerca de no solamente de la conversión de Pablo, sino también nos habla acerca de cómo el ministerio de la iglesia siguió creciendo. Bueno, dice aquí, empieza el capítulo 9 del libro de Hechos diciendo, Saulo, respirando aún amenazas, todavía no se le conocía como Pablo, era Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, le pidió autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y fíjense, camino con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Estos dos versículos nos dan la misión que tenía Pablo. Esta era la misión que tenía Pablo. Su misión era traer presos a los cristianos que se encontraran en Jerusalén. ¿Por qué presos y bajo qué consigna Saulo podía traer presos a los cristianos? Porque los cristianos estaban hablando de cosas que, de acuerdo a la tradición y de acuerdo a lo que los sacerdotes y fariseos enseñaban, iba en contra de la ley de Moisés. Ellos hablaban de la resurrección, hablaban de un Mesías que había venido y ellos lo consideraban blasfemia. Esto no podía suceder, no lo podían tolerar, y como autoridades religiosas ellos también controlaban la autoridad jurídica, la autoridad civil. Así es que los fariseos, los sacerdotes del templo, tenían el derecho de poder arrestar y echar a la cárcel, de azotar, de golpear, inclusive de matar a todos aquellos que atentaran contra sus tradiciones bajo el pretexto de que estaban alterando el orden público. Hermanos, el Evangelio altera el orden público. El Evangelio altera la vida normal de cualquier lugar. Donde el Evangelio llega, el Evangelio tiene que causar una alteración, tiene que trastornar la vida de la gente. Si no, no es el Evangelio. El Evangelio no puede llegar y aterrizar en santa paz y todo se va a hacer color de rosa. No, el Evangelio trae consigo alteración del orden público, porque el orden público está bajo la autoridad del maligno. Y para mucha gente, el orden público o el orden normal es que haya una fiesta con borrachera, que haya orgías, que haya infidelidades, que haya todo tipo de pecado, de disoluciones. Si ustedes se acuerdan, en el mundo quizás, cuando ustedes participaban o participábamos de ese tipo de actividades, eso era lo normal. Lo normal era que en un bautizo, en una quinceañera, en un cumpleaños, hubiera gente embriagada hasta caerse en el suelo. Hubiera hombres que se metían con mujeres, mujeres coqueteándole a hombres, había groserías, había blasfemias, había hasta golpes inclusive.
Y eso lo considerábamos que era el orden normal de las cosas. Cuando el Evangelio viene, cuando el Evangelio entra a nuestra vida, nosotros ya no participamos de eso. Y entonces se nos acusa, es que ya eres cristianito, ¿verdad? Es que tú ya no participas de esto, tú ya eres aburrido. ¿Sabes qué? Mira, mientras nosotros nos divertimos, ¿por qué no agarras tu Biblia y te vas a ese rinconcito? ¿Ves? ¿Por qué? Porque el ser cristianos altera el orden que la gente piensa que es lo normal. Para mucha gente todo lo que hace es normal. Cuando llega el Evangelio, las cosas se salen de control. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a hacer cosas totalmente diferentes a lo que la gente normalmente quiere que nosotros hagamos. Así es que los líderes religiosos estaban diciendo que los nuevos cristianos, hombres y mujeres de este camino, estaban alterando la vida de la nación judía. Así es que, por tanto, tenían el derecho de arrastrarlos a la cárcel para disuadirlos, para que no siguieran predicando y enseñando este tipo de enseñanzas que el Señor Jesús les había dado. Así es que Pablo era el encargado. Pablo dice, aún respirando amenazas, imagínense el rencor o el coraje que Saulo de Tarso sentía hacia los cristianos. Respiraba amenazas. Y los principales de la sinagoga no se lo pidieron. Él fue personalmente y le pidió las cartas. Le pidió cartas a los principales de la sinagoga para que pudiera ir a Damasco y las sinagogas de Damasco le autorizaran también a que los que viera predicando acerca de Jesucristo fueran llevados presos a Jerusalén, fueran arrastrados presos. Esa era la misión de Pablo, hermanos. Ahora, Pablo sinceramente creía que estaba obedeciendo a Dios. Pablo, dentro de su corazón, de todo corazón, él creía que él estaba defendiendo la ley de Dios. Después de haber echado en la cárcel a muchos cristianos de Jerusalén, Saulo quiso enfrentar este conocimiento en otras áreas también, por eso pidió cartas para Damasco. Así es que él empezó esta cruzada pensando que él estaba actuando bien. Él tenía celo por la palabra de Dios. Él tenía celo por lo que estaba sucediendo en ese momento, porque él sinceramente creía que esto estaba afectando la voluntad de Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquí es donde tenemos que tener mucho discernimiento. Hay mucha gente que se burla, mucha gente que nos ataca, mucha gente que nos hace la vida imposible porque ahora nosotros somos cristianos. Pero entre toda esa gente, hermanos, tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios. ¿Quién realmente está en su corazón creyendo que está defendiendo el Evangelio, que está defendiendo a Dios? Hay gente muy sincera que está quizás en otra religión y que están defendiendo la religión. Y es que ¿por qué te cambiaste de iglesia? Es que ¿por qué traicionaste a nuestros santos? ¿Por qué traicionaste nuestras tradiciones? ¿Por qué traicionaste a nuestra Virgen que ha estado por todas las generaciones con nosotros? ¿Por qué traicionaste a San Judas, a San este, a San el otro? ¿Por qué los traes? Es gente que realmente tiene celo por Dios, pero no han entendido, no han conocido realmente cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ellos siguen defendiendo esas tradiciones. Hermanos, tenemos que tener sabiduría y discernimiento de parte de Dios, porque el tiempo de conversión para cada una de esas personas va a llegar. El tiempo en que ellos puedan ser derrotados por la luz del evangelio va a llegar. Y tenemos que estar listos. No podemos desechar a todos automáticamente solamente porque nos critican. Tenemos que estar listos para poderles hablar. Quizás muchos de ustedes, yo mismo, yo conozco mucha de esta gente.
mucha gente que era religiosa, que perseguía a los cristianos, que se burlaban de nosotros, y de pronto los vemos ahora convertidos en predicadores, hasta pastores. Gente que defendía celosamente sus tradiciones, sus religiones, y ahora los vemos convertidos en siervos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Dios puede actuar por cada uno de ellos. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que predicar y nosotros tenemos que ser ejemplo, porque muchos de ellos algún día pueden decir, ¿sabes qué? Gracias a tu ejemplo, gracias a que tú no te diste nunca por vencido, gracias a lo que yo vi en ti, ahora yo puedo creer, ahora yo puedo confiar en Cristo, ahora le conozco y ahora le sirvo. Esto es algo hermoso y llega a suceder y sigue sucediendo todavía, hermanos. Bendito sea Dios. Bueno, pues entonces les decía, este es la misión, ¿verdad? De Saulo de Tarso. Iba de Jerusalén a Damasco y llevaba cartas porque iba dispuesto a agarrar a todos los que estuvieran en este camino para echarlos a la cárcel. Pero la misión se interrumpe, su propia misión se interrumpe por la misión del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ya merito llegaba a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon sorprendidos, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, se quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En este camino, hermanos, a Damasco, Saulo es confrontado por una revelación gloriosa que él no pudo comprender. Una luz muy brillante que venía del cielo, una voz que lo deja totalmente confundido. La naturaleza de este fenómeno le dio a entender que venía precisamente del Dios al que él sabía que estaba sirviendo. Venía del cielo. Era una voz que nadie podía escuchar, que nadie podía ver. Nadie pudo ver esta visión más que él solamente. Y cuando esta voz le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él había creído que iba a Damasco para servir a Dios, no para atacarlo. Entonces, ¿quién le hablaba? Sabiendo que venía de una autoridad superior, él se dirigió inmediatamente a él como el Señor. Como el Señor. Cuando se dan cuenta, dice el versículo 5. ¿Quién eres? Señor. Una autoridad superior. Pablo, como ciudadano romano, él sabía que no podía llamar a nadie más Señor, más que a César, al emperador. Pero en este momento, Saulo está entendiendo que está delante de una visión muy poderosa que no puede venir de un ser humano. Así es que él le dice, Señor. Cuando se identificó, Pablo supo que tenía un problema grave. Había estado luchando contra Dios mismo. Y puesto que Pablo era celoso de la verdad, reconoció la voz de Dios inmediatamente y no dudó de que la revelación fuera auténtica. Su única pregunta ahora era, ¿qué es lo que debo hacer? Esa fue la respuesta de Saulo. No preguntó, no dudó. Cuando Pablo oye la voz, cuando Pablo escucha la voz, no cuestiona, hermanos, este es un punto muy importante, muy importante. Saulo no se puso a dar
excusas. Saulo no se puso a decir, Señor, es que yo creo mucho en ti, yo defiendo la ley de Moisés, Señor, yo estoy haciendo lo que debo de hacer, yo debo de encarcelar a todos estos. Pablo no se puso a discutir, no se puso a dar excusas, no se puso a querer debatir con Dios. Inmediatamente lo que Saulo dice, lo primero que dice cuando reconoce que está delante de Dios es, ¿qué quieres que yo haga? No discutió nada más. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros como cristianos estamos tratando de discutir con Dios? Señor, ¿y por qué quieres que vaya? ¿Y por qué quieres que lo haga? Señor, ¿y por qué no mandas al otro? Señor, ¿y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que dejar el otro? Y muchas veces nos encontramos, como dice, como le dijo Jesús a Saulo, dando cosas contra el aguijón. Dios ya nos llamó, Dios ya puso una orden delante de nosotros, Dios ya nos dio, nos dijo dónde necesita que nosotros le sirvamos. Y nosotros seguimos poniendo pretextos y queremos seguir debatiendo con Dios y queremos seguir evadiendo la responsabilidad de eso que Dios ya nos ha llamado. Y seguimos dando coces contra el aguijón, ¿verdad? Coces es cuando un animal, una mula, un burro, un caballo patea hacia atrás, está dando coces, ¿verdad? Contra un aguijón y te sigue picando. Cada vez que le pateas, te pica más. Cada vez que negamos el llamado que Dios nos ha hecho, nos pica aún más, nos duele aún más. Cuando Dios nos llama a una cosa y nosotros queremos ir por otro lado, nos pica una vez más, nos lastima, nos duele. El desobedecer a Dios duele. Y mis amados hermanos que estamos aquí reunidos, algunos de ustedes quizás lo hayan experimentado. Yo lo experimenté muchas veces en mi vida. Lo he experimentado. Quizás algunos de ustedes también. Cuando Dios te llama a servir en algún área del ministerio, cualquiera que sea, y desobedeces, y dices, ya no lo voy a hacer, y te das la media vuelta y dices, ya no voy a servir. ¿Verdad que duele? ¿Verdad que de pronto te encuentras contra ese aguijón y te está molesta y molesta y molesta ese aguijón y dices, yo debería de estar sirviendo, yo debería de estar haciendo esto? Y cuando ves que otros están sirviendo, dices, es que yo debería de estar en ese lugar, es que yo debería de seguir haciendo eso, es que el Señor a mí me había puesto para eso, y seguimos peleando en contra del Señor. Hermanos, lo más importante, lo que hizo Pablo en este momento fue, al escuchar, al ver esa revelación, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y se le dijo, pues levántate y vete a la ciudad, métete, y ahí vas a estar. Y aquí hay un detalle muy importante, hermanos. Dejaron ahí a Saulo, al gran Saulo, al poderoso Saulo, al que aterrorizaba a los cristianos, al que los sacerdotes de Jerusalén, del principal templo, le habían dado cartas para las sinagogas de Damasco. Ahí está. Derrotado, humillado, ciego, sin ánimo de comer, sin ánimo ni siquiera de tomar un traguito de agua. 3 días. 3 días. Hermanos, esta es la misma señal del profeta Jonás. A Jonás el Señor le dio una orden: necesito que vayas a Nínive. Y era muy parecida a la orden. Señor, los ninivitas son tan paganos y son tan blasfemos. O sea, no tiene caso perder el tiempo con la gente de Nínive. No van a escuchar. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y predícales porque se van a arrepentir. Y Jonás no creyó el mensaje. Y Jonás pensó que era una pérdida de tiempo. Y Jonás pensó que eran tan malvados aquellos que a lo mejor lo iban a lastimar. Y entonces Jonás, en lugar de tomar el camino a donde debía ir, toma el camino hacia el lado opuesto. Y ustedes saben la historia. Dios tiene que mandar una tormenta en medio de ese barco y él es echado al mar y un pez lo traga. Y estuvo en el vientre del pez, dice la Biblia, por 3 días, igual que Pablo, en la oscuridad, humillado,
derrotado, sin tener que comer, sin tener que beber. Ahí estuvo derrotado. El Señor Jesús estuvo en la tumba 3 días también. No porque Él haya sido rebelde, no porque Él se lo merecía, sino que Él estaba pagando el precio que nosotros debimos haber pagado, hermanos. Nosotros debimos haber estado en esa tumba, pero fue tan grande el amor del Señor que Él estuvo por nosotros en esa tumba. Aún así, tanto Jonás como Pablo tenían que ser humillados. Su voluntad se tenía que quebrar para poder obedecer. Mientras más altivo eres, mientras más soberbio eres, más grande va a ser tu caída y más grande va a ser la humillación para que puedas obedecer lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Hermanos, es cosa dura dar coces en contra del aguijón. Es cosa dura querer pelear en contra de Dios. Es cosa dura querer hacer las cosas en contra de Dios. Así es que estuvo ahí Saulo. 3 días, 3 noches, igual que Jonás, humillado, hasta que el Señor le envió un mensajero. Vamos a hablar de este mensajero. El mensajero del Señor, porque aquí también nos vamos a identificar muchos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió, ¿qué respondió? Lo mismo que Pablo: heme aquí, Señor. Lo mismo que el profeta Isaías: acá estoy, Señor, acá estoy. Dime. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo de Tarso estaba ciego, estaba humillado, estaba hambriento por 3 días, pero él no estaba ahí nada más llorando y lamentándose, hermanos. Esto es bien importante. Saulo de Tarso, sin conocer todavía el Evangelio, sin conocer de Jesús, él estaba orando. Era un hombre con un corazón sincero. Era un hombre que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por ignorancia. Nadie le había compartido, nadie había hablado con él todavía, no había tenido ese encuentro personal con Cristo. Pero él está orando. Él está por 3 días ahí orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, respondiendo, dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Según el relato de este evento significativo en la historia de la iglesia, hermanos, la tarea más fácil fue convencerle de la verdad acerca de quien le perseguía. Él ya sabía. Siempre había deseado cumplir las demandas de Dios, ante todo, Saulo. Por eso aceptó la veracidad del mensaje de Jesucristo sin presentar problema. No repeló ante Ananías, no discutió con Ananías, no se puso a disertar o a querer hacer teología con Ananías. Inmediatamente recibió el mensaje, se bautizó y empezó a recuperar sus fuerzas.
Dios se dirigió a un discípulo, a este discípulo llamado Ananías, para que fuera a hablar con él. Pero Ananías, por supuesto que sospechaba. Ananías no estaba seguro. Él sabía de este hombre y Ananías a lo mejor estaba pensando, híjole, a lo mejor este hombre también engañó al mismo Dios. Pero a Dios no se le puede engañar. Dios ya había tratado con este hombre. Ananías no lo sabía y Ananías tenía que ir. Muchas veces nosotros, hermanos, somos como Ananías. No podemos creer que una persona haya cambiado y confiado en Cristo. A veces nos dan la noticia, oye, ¿te acuerdas de tal persona? Aquel blasfemo, borracho, aquella mujer así, así, así. Pues fíjate que se convirtió y ahora está sirviendo al Señor. ¡Wow! Dices, ¿cómo es posible? A veces nosotros como Ananías no creemos. Pero si este hombre era esto, esta mujer era esto, y esto, y esto, y actuaba así, y tuvo acá, y tuvo allá, y hizo acá. Pero ahora está sirviendo al Señor. Ahora es una persona que se convirtió al Señor. Muchas veces como Ananías, hermanos, nosotros nos cuesta trabajo creer que Dios es capaz de transformar la vida más torcida que pueda haber, que podamos conocer nosotros. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer todo esto, pero Dios lo hace y Dios lo sigue haciendo. Y así como convirtió y transformó la vida de Saulo de Tarso, sigue transformando la vida de mucha gente a lo largo de los siglos. Quizás tú que me estás oyendo, eres un Saulo de Tarso, alguien que persiguió a la iglesia, alguien que se burló de la iglesia, pero ahora el Señor te tocó, ahora el Señor te transformó y ahora está sirviendo al Señor. Y hubo Ananías que no creyeron. Hubo gente que no creyó en lo que Dios estaba haciendo en tu vida. Hubo gente que dudó. ¿Cómo es posible que este hombre, que esta mujer digan ahora que sirven al Señor? Yo no lo puedo creer. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de milagros. Y el milagro más grande, hermanos, que sigue sucediendo hasta nuestros días, es el milagro de la salvación. Es el milagro del cambio de vida. Es el milagro que Cristo opera cuando viene a una vida y la transforma completamente y le cambia el camino. Tenía una misión de destrucción, tenía una misión de blasfemia, tenía una misión de atacar y ahora se convierte en el mayor heraldo del Evangelio de Jesucristo. Dios le reveló a Ananías que pensaba utilizarlo como un instrumento para desarrollar su obra entre los gentiles, los que no eran cristianos, los que no eran judíos del pueblo de Israel. A ellos también había que llegar. Iba a anunciar el evangelio de Jesucristo también a los judíos, también a los samaritanos, también a los paganos y también a gente de alto rango político y social. Ante reyes también iba a seguir. Así es que cuando Ananías escucha el plan, decidió que Dios sabía lo que hacía, se animó, fue a casa de este hombre llamado Judas, de este discípulo, y Saulo recibe la vista. Se identifica inmediatamente con los cristianos. En ese momento fue lleno del Espíritu Santo y le capacita para empezar a hacer la obra. Ahora, se cambia la misión. La misión original de Pablo estaba siendo destruir a los cristianos, pero ahora ya la misión cambia. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas donde traía cartas para ir a perseguir a los cristianos. Ahora él empezaba a predicar diciendo que este era el Hijo de Dios. Todavía no conocía la doctrina Pablo, todavía no sabía mucho acerca de Jesús, todavía no tenía muchas referencias, pero él ya estaba predicando, hermanos. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto. Muchas veces, no queremos hablar, es que a mí me falta mucho, no conozco, me acabo de convertir, apenas estoy empezando a ir a la iglesia, no sé mucho de esto, pero no, hermano, predica, habla de lo que Cristo hizo en tu vida, habla de quién es Jesucristo para tu vida. Dice el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, pues ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, pobrecito, hermanos, esto me da tristeza, este versículo. Me da tristeza por Saulo, ¿verdad? Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué difícil para Saulo, qué difícil, hermanos, qué difícil para él
querer demostrar lo que el Señor ahora había hecho en su vida. Y mientras más se esforzaba Saulo, dice que los judíos que estaban ahí en Damasco se confundían, los confundía. Bueno, pues no es este el que vino a llevarlos presos, y ahora resulta que está predicando acerca de eso, ahora está hablando acerca de eso. Querían entender, ¿será una estrategia de Pablo? ¿Qué piensa hacer? ¿Les está tendiendo una trampa para que vengan todos y aquí los va a agarrar a todos? ¿Qué piensa hacer Saulo? ¿Verdad? Pero él se esforzaba más. Él quería que la gente conociera a Jesucristo. Él empezó a predicar sin saber, sin tener mucha preparación, sin tener mucho conocimiento. Apenas hacía un par de días que había conocido el Evangelio de Jesucristo y él ya estaba predicando ahí. Entonces viene la reacción inmediata de los mismos judíos. Dice el versículo 23, pasados muchos días, es decir, mucho tiempo estuvo predicando Pablo, no sabemos cuántos, pero quizás fueron semanas, meses. Estuvo predicando, tratando de conocer más. Pablo se juntaba con los cristianos, empezaban los cristianos a creerle, los discípulos empezaron a aceptarlo como parte de ellos. Y dice que muchos días después los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿A qué había ido Saulo de Tarso a Damasco? A llevar presos a los cristianos, y el que se resistiera lo iba a matar. Saulo había consentido en la muerte de este joven llamado Esteban. Él consintió en que se le diera muerte por medio de piedras a Esteban. Ahora los judíos, ahora el perseguidor se convertía en perseguido. Ahora los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Empezaron a vigilar. Damasco era una ciudad amurallada, con puertas. Pongan guardias, que no salga para que lo podamos atrapar y lo podamos matar. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Hermanos, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. La iglesia perseguida. La iglesia que había sido asolada. Muchos de estos hombres habían estado temerosos. Muchos de ellos habían sido azotados, encarcelados por órdenes de este hombre Saulo de Tarso. Pero ahí está la iglesia ahora. Ahí está la iglesia protegiendo a aquel que vino a hacerles daño. Ahí está la iglesia protegiendo a aquel que vino con órdenes de encarcelarlos, de hacerles mal, de lastimarlos. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia tomándole de noche, arriesgando sus vidas, arriesgándose a ser vistos, arriesgándose a cometer traición en contra del imperio romano. Lo toman de noche y lo descuelgan por el muro con una canastita. Lo meten a una cesta y lo descuelgan por el muro para que pueda escapar. Ahí está la iglesia funcionando. Esa es la labor de la iglesia, hermanos. Esa es la labor que todavía tenemos que seguir haciendo nosotros, protegiéndonos unos a otros. No importa que el hermano un día habló mal de mí, no importa que la hermana un día levantó un falso en contra de mí, o a lo mejor dijo algo de mi vida personal, de mi vida íntima, que yo le confié, que yo le dije, que le compartí, y ese hermano, esa hermana lo difundieron y fue motivo de vergüenza para mí, o hablaron en contra de mí, o me faltaron el respeto, o me ignoraron, o cualquier cosa que haya pasado. No importa lo que haya pasado con los hermanos de la iglesia. Cuando la iglesia necesita unirse, cuando la iglesia necesita defenderse, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia.
Ahí está la iglesia tomando a este hombre que les había hecho tanto daño. Ahí está esa iglesia viendo ahora a este nuevo hombre que ahora les empezaba a predicar acerca del evangelio de Jesucristo. Ahí está la iglesia protegiéndole. Ahí está la iglesia defendiéndole. Ahí está la iglesia arriesgando su vida con tal de que este hombre pudiera ser libre y que el propósito del cual Dios había hablado, que él iba a ser instrumento para llevar el evangelio a muchas naciones, se cumpliera. ¿Cuántos propósitos, hermanos, cuántos propósitos divinos se han cortado? Porque la iglesia no tomó este principio. Porque la iglesia no tomó este principio. Y algún hermano que tenía un ministerio poderoso, una hermana que tenía un ministerio, en vez de apoyarla, en vez de ayudarle, en vez de descolgarle por un muro para que pueda huir, en vez de eso, la entregamos en manos de sus depredadores. Y el propósito se distorsionó. El propósito falló. Y no se cumplió. Pero aquí está la iglesia, hermanos. Aquí está la iglesia. Y Pablo llega entonces a Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. ¡Qué experiencia tan terrible! Saulo venía con su corazón lleno de gozo. Me encontré con Jesús. El Señor cambió mi vida. El Señor trastornó mi vida. El Señor me dejó ciego y después envió otro hermano que me oró por mí. Recibí el Espíritu Santo, me bauticé. Amo a Jesús y quiero servir a Jesús. Pero los hermanos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, ¿se acuerdan 3 capítulos atrás? Entonces Bernabé, el hijo de consolación, aquel hombre judío prosélito de Chipre, de la isla de Chipre, que había llegado con los discípulos, que se llamaba José, y le habían puesto por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Este hermano que abrazaba a los hermanos, este hermano que estaba en el momento exacto para consolar a aquellos que estaban tristes, que estaban pasando por situaciones difíciles. Este hermano que vendió su propiedad y todo el dinero lo puso al servicio de la obra de Dios. Este hombre llamado Bernabé, tomándole, poniendo su brazo sobre Pablo, lo trajo a los apóstoles. Y yo creo que antes de eso le dijo, a ver, platícame qué pasó. Saulo debió haber contado todo a Bernabé, y Bernabé, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir, este hombre está diciendo la verdad. Este hombre fue tocado por el Espíritu Santo de Dios. Este hombre ha sido transformado y su vida ahora corre peligro y lo tenemos que proteger porque Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para su causa. Viene Bernabé, lo trae a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, gracias a la intercesión de Bernabé, gracias al discernimiento y al amor de Bernabé, que se tomó el tiempo para escuchar el testimonio de Saulo. Hermanos, lección importantísima. Lección importantísima. No juzguemos a los hermanos que vienen porque conocemos sus historias, porque sabemos de dónde vienen, porque sabemos lo que han vivido, porque los conocemos. Es que yo lo conozco porque a él lo conocí hace muchos años en tal cual lugar. Sí, yo he escuchado de su familia. Yo sé de dónde viene. Yo sé lo que esta familia es. Si yo te contara. Hermanos, no juzguemos con anticipación lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Bernabé escuchó atentamente a Pablo. Escuchó lo que tenía que ver. Bernabé pudo discernir que Dios estaba tratando con Saulo de Tarso. Por supuesto, todavía no estaba
totalmente inmerso en la palabra de Dios. Por supuesto, no conocía todo lo que tenía que conocer todavía. Por supuesto que le faltaba mucho. Estaba apenas naciendo. Era un recién nacido en el Evangelio. Pero Bernabé tuvo el tino de saber que era auténtico. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía de ahí de Jerusalén, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y ahí Pablo empezó a disputar con los griegos, pero estos procuraban matarle. No solamente los judíos en Damasco lo querían matar, ahora también los griegos empezaron a quererle matar. Cuando supieron esto los hermanos, otra vez, ahora los hermanos de Jerusalén, ahora la iglesia de Jerusalén, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a su ciudad natal, Tarso, para que estuviera ahí, para que estuviera tranquilo y para que el Señor siguiera tratando con él. Lo protegieron una vez más y Saulo se fue. Después vamos a ver lo que pasó con Saulo allá en Tarso y lo que pasó con lo que Dios hizo con él. ¿Qué pasó mientras tanto? Terminamos este capítulo 9. Mientras tanto, las iglesias tenían paz, relativa paz. Terminó la amenaza de Saulo, terminó un poquito la persecución de los mismos judíos. Así es que los hermanos tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y esa paz la aprovecharon para ser edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando hay persecución, la iglesia crece, la iglesia se expande, la iglesia sale por todos lados. Cuando hay tiempo de paz, es tiempo para edificarnos, es tiempo para acrecentarnos y para fortalecernos por el Espíritu Santo. Si estamos viviendo un tiempo de paz, aprovechemos este tiempo de paz, hermanos, para ser edificados. Cuando venga el tiempo de persecución, tendremos que salir corriendo y tendremos que salir a expandir el evangelio por otros lugares, ir a predicar a otros lados. Pero en tiempo de paz, aprovecha para edificarte. En tiempo de paz, aprovecha para fortalecerte en el espíritu, porque va a llegar el tiempo difícil. Va a llegar el tiempo de la prueba, va a llegar el tiempo de la tribulación, y tenemos que estar edificados y fortalecidos. En ese tiempo, en ese momento, mientras Saulo estaba en Tarso, dice, aconteció que Pedro, volvemos otra vez al ministerio de Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó e hizo su cama, cosa que no hacemos muchos cuando nos levantamos en la mañana. Esto va para los chicos también, ¿verdad? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Un milagro, una sanidad milagrosa, se convierte inmediatamente en muchos nuevos creyentes, en muchos nuevos discípulos. Había entonces en Jope, ahí cerquita, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Ellos buscaban consuelo. La hermana había muerto. Ellos querían que Pedro viniera para ser consolados y consolar a los hermanos ahí. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Esta mujer daba, esta mujer bendecía, esta mujer sabía que las viudas eran mujeres desprotegidas, y ella les proveía ropa, ella les proveía sustento. Así es que esto causó gran conmoción, porque estas viudas de pronto se sintieron indefensas al no tener más a Tabita en medio de ellas. Entonces dice que, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó.
Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y otra vez la misma respuesta. Muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un hermano llamado Simón, que era curtidor de pieles. Hermanos, este capítulo 9 nos habla acerca de este milagro sobrenatural. No solamente el milagro de la conversión de Saulo de Tarso, un milagro de sanidad, un milagro de resurrección, cosas que fueron asentando las bases para que la iglesia pudiera desarrollarse. Una situación, hermanos, que a lo mejor no la vemos tan frecuente ahora. Nosotros decimos, ¿por qué ya no vemos nosotros sanidades? Porque ya sucedieron ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Esta sanidad de Eneas, esta resurrección de Tabita, nos alcanzan todavía a nosotros, son parte de nuestra historia. Y por supuesto que a lo largo de los siglos Dios ha seguido sanando y levantando a gente de manera milagrosa a lo largo de todo el mundo. Gente realmente que ya estaba en brazos de la muerte, han vuelto nuevamente. Esta semana recientemente, nuestro hermano, el pastor Elías Rivera, allá en el estado de Maryland, literalmente el Señor lo trajo de la muerte nuevamente. Yo bendigo al Señor por la vida de mi amigo el pastor Elías. ¿Por qué? Porque ya literalmente estaba muerto, lo daban por muerto ya casi los médicos. Estaba en terapia intensiva, intubado, con diálisis por todos lados, medicamentos. Ya era una situación de esperar a que él terminara su vida. Sin embargo, Dios lo levantó. Ahí está restaurándose, ahí está recuperándose de una manera totalmente milagrosa, hermanos. Dios sigue obrando. Dios sigue manifestando su poder. Dios sigue haciendo todo esto para que muchos puedan seguir creyendo que Dios tiene poder. Y Dios sigue llevando también a mucha gente con él, porque la muerte física es parte del milagro de la vida eterna. ¿Verdad? Tenemos que morir físicamente para poder estar en manos del Señor. Tabita, después de que fue resucitada por Pedro, a los años seguramente también murió. Volvió a morir, ¿verdad? Y ya murió definitivamente y descansó en el Señor. Pues no somos eternos todavía hasta que estemos con el Señor. Así es que, hermanos, este capítulo 9 del libro de los Hechos nos habla de estos tres milagros tan sorprendentes. Número 1, Saulo de Tarso, un hombre, un siervo llamado Ananías, incrédulo, pero que obedeció. Saulo no discutió con el Señor. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Ananías es llamado. Ananías dice, heme aquí, Señor. Una iglesia que había sido asolada, lastimada, perseguida, se convierte en la defensora de ese perseguidor. Los hermanos arriesgan su vida y lo protegen. Vemos a un hombre llamado Bernabé, que se toma el tiempo para escuchar la historia, el testimonio de este hombre, y viene y lo introduce a la iglesia. Y los hermanos creen la palabra de Bernabé. Y Saulo es aceptado. Pero nuevamente su vida está en peligro y la iglesia nuevamente vuelve a defenderle y a ponerle en paz. La iglesia tiene paz. La iglesia está viviendo en tiempos de relativa paz y aprovecha ese tiempo para edificarse, para fortalecerse. El evangelio sigue creciendo y Pedro es confirmado nuevamente en el ministerio como apóstol, y las obras y las señales y los milagros y prodigios se siguen dando y el evangelio sigue creciendo. Hermanos, la pregunta ahora es, ¿en qué nivel de este capítulo 9 estamos nosotros como iglesia? Aquí en la iglesia de South Bend, ahí la iglesia donde tú estás, en cualquier ciudad donde nos estés viendo, ¿en qué nivel de este capítulo 9 está nuestra iglesia en este momento? ¿Estamos recibiendo a los que vienen o los estamos rechazando? ¿Estamos creyendo lo que Dios va a hacer en la vida de mucha gente o estamos dudando?
Estamos siendo obedientes y decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy. O estamos poniendo mil pretextos y decimos, Señor, yo no tengo tiempo, yo no puedo, manda otro. Señor, haz otra cosa, Señor, yo estoy muy ocupado. El Señor nos sigue llamando y estamos rebatiendo con Él. Estamos discutiendo con Él, dando cosas contra el aguijón. O estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor nos ha mandado orar por enfermos. Estamos orando por los enfermos y quizás alguno de ellos va a sanar. Quizás algunos no van a sanar, pero el Señor sigue haciendo la obra en medio de este tiempo y la iglesia tiene que seguir creciendo. La iglesia tiene que seguir fortaleciéndose y edificándose aún en tiempos difíciles de burla, de persecución, sea cual sea el nivel de persecución, desde una burla hasta la muerte misma. Dios sigue siendo Dios y la iglesia tiene que seguir siendo la iglesia. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por este hermoso capítulo 9 del libro de los Hechos. Padre, un capítulo lleno de enseñanzas, de advertencias para nosotros, de conductas, Señor, en las que quizás nosotros hemos caído también y tenemos que pedirte perdón y decir, Señor, por favor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a tener, Señor, la capacidad, Señor, de esta iglesia de Damasco, de la iglesia de Jerusalén, de proteger a aquellos, Señor, que están hablando tu palabra, aun cuando yo no esté muy de acuerdo con ellos. De poder proteger, Señor, a aquellos que han sido enviados. Señor, tener la disposición de Ananías, de decir, aquí estoy, Señor. De poder contestar como Saulo, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, tenemos que tener estas actitudes de poder ir y predicar tu palabra a donde quiera que tú nos envíes, para que tu evangelio sea predicado, Señor, en todos los lugares a donde tiene que llegar. El evangelio fue predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta este día sigue siendo predicado hasta lo último de la tierra, y nosotros somos parte de ese hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos que estar predicando en cada rincón, en cada lugar, en cada puesto de trabajo, en cada escuela, oficina, fábrica, en cada reunión familiar. Ahí tenemos que seguir predicando que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este estudio y gracias por cada persona y familia que se han conectado, Señor, esta tarde para estudiar tu palabra. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho. Si Dios permite, la próxima semana seguimos con nuestro estudio bíblico y el domingo nos vemos en nuestra reunión en la iglesia a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Si hay necesidades, el viernes recuerden que tenemos también nuestro tiempo de oración los viernes a las 7 de la tarde. Que Dios les bendiga, el Señor está con ustedes.